Buenas noches compañero, buenas noches profesor. En este espacio le estaremos hablando del impuesto nacional al consumo. Mi equipo de trabajo está conformado por Andrea Pérez, Michelle Rada, Juan Ospino, Mario Rincón, Sebastián Ospino y mi persona Victoria Palencia. Hablemos ahora un poco del aspecto legal de lo que es el impuesto nacional al consumo. El impuesto nacional al consumo fue presentado como una forma de recaudo de dinero para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de nuestro país. Este impuesto ha venido ampliando su cobertura. Anteriormente solo incluían a restaurantes, cafeterías o bares, pero con las diferentes reformas que se han hecho ha pasado a incluir los servicios de telefonía, internet y venta de vehículos, entre otros. En cuanto al hecho generador de este impuesto será la venta de comidas o bebidas, ya sea consumidas en el mismo local o bien sea un domicilio. Al momento de generar la factura o el ticket se realizará el cobro al consumidor final. Este dinero será recaudado por la DIAN y posteriormente será entregado al Estado. De igual modo, como se mencionó anteriormente, se genera con la prestación de un servicio de telefonía móvil o internet, la venta de bienes corporales importados como lo son los yates, los barcos, embarcaciones, entre otros. El impuesto nacional al consumo constituye para el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio adquirido y no genera impuestos descontables en IVA. De acuerdo con el Estatuto Tributario, el impuesto nacional al consumo es un impuesto de carácter monofásico, lo que quiere decir que se genera una única vez en todo el proceso comprendido desde la producción hasta la venta del consumidor final. Específicamente, el impuesto nacional al consumo debe ser pagado por el usuario final del servicio o el consumidor final del producto. Se consideran responsables del impuesto al consumo al prestador del servicio de telefonía móvil, al prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas, al importador como usuario final, al vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo y en la venta de vehículos usados al intermediario profesional. El impuesto nacional al consumo comenzó a regir a partir del 1 de enero de 2013. Este impuesto se causará al momento de 1. La expedición de la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento equivalente por parte del responsable al consumidor final. 2. La nacionalización del bien importado por el consumidor final. Y 3. La entrega material del bien de la prestación del servicio. El periodo gravable para la declaración y pago del impuesto nacional al consumo será de manera bimestral, es decir, que para el bimestre enero-febrero el impuesto se pagará en el mes de marzo y así consecutivamente, es decir, el bimestre de marzo y abril se pagará en el mes de mayo, el bimestre mayo y junio se pagará en el mes de julio, el bimestre julio-agosto se pagará en el mes de septiembre, el bimestre septiembre-octubre se pagará en noviembre y por último el bimestre noviembre-diciembre se pagará en enero del año siguiente. El impuesto nacional al consumo tiene vigentes las siguientes tarifas: 4%, 8% y 16%. Para el servicio de telefonía móvil, la tarifa es del 4%. Para el servicio de restaurantes y bares, es del 8%. Además, con esta tarifa están gravados los siguientes bienes: los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos, cuyo valor sea inferior a $30,000, incluidos sus accesorios. Motocicletas con motor émbolo o de pistón, alternativo cilindrado, superior a 250 centímetros cúbicos.
yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte, barcas o botes de remo y canoas. Y la tarifa del 16% se encuentran grabados los siguientes bienes: los vehículos automóviles de tipo familiar, los camperos, cuyo valor sea equivalente, igual o superior a $30,000 incluidos sus accesorios. Globos y dirigibles, planeadores, alas planeadoras y demás aeronaves no propulsadas con motor de uso privado. Demás aeronaves, por ejemplo, helicópteros, aviones, vehículos espaciales, incluidos los satélites y sus vehículos de lanzamiento, así como vehículos suborbitales de uso privado. Soporte legal del impuesto. De la Ley 1607 del 2012, en su artículo 71 adiciona al Estatuto Tributario artículo 512.1 que hace referencia a establecer el impuesto nacional al consumo y el hecho generador del mismo. En su artículo 72 adiciona al Estatuto Tributario artículo 512.2 y establece la base gravable y tarifa en el servicio de telefonía móvil. En el artículo 73 adiciona al artículo 512.3 del Estatuto Tributario y hace el señalamiento de los bienes gravados a la tarifa del 8%. En su artículo 74 adiciona al Estatuto Tributario artículo 512.4 y hace la señalización de los bienes gravados a la tarifa del 16%. En su artículo 75 adiciona al Estatuto Tributario artículo 512.5 establece cuáles vehículos no causan el impuesto. En el artículo 76 adiciona al Estatuto Tributario artículo 512.6 dispone el contenido de la declaración del impuesto nacional al consumo. En el artículo 77 se le adiciona al artículo del Estatuto Tributario 512.7 que a partir del año 2014 los yates, naves y barcos de recreo o deporte de la partida 83,03 cuyo valor exceda los 30.000 VT y los helicópteros y aviones de uso privado de la partida 88.02 independientemente de su valor en el departamento de San Andrés y Providencia y Sabandaner en la Capitanía de San Andrés están excluidos del impuesto sobre las ventas y solo están sujetas al impuesto nacional al consumo del 8%. En el artículo 78 adiciona al Estatuto Tributario artículo 512.8 establece la definición de restaurantes para efectos del impuesto nacional al consumo. En su artículo 79 adiciona al Estatuto Tributario, exactamente en el artículo 512.9, señala la base gravable y tarifa en el servicio de restaurantes. En su artículo 80 adiciona al Estatuto Tributario en el artículo 512.10 y establece la definición de bares, tabernas y discotecas para efectos del impuesto nacional al consumo. En el artículo 81 adiciona al Estatuto Tributario artículo 512.11 y hace el señalamiento de la base gravable y tarifa en los servicios de bares, tabernas y discotecas. Y por último, en el artículo 82 adiciona al Estatuto Tributario, exactamente en el artículo 512.12, señala la tarifa del impuesto nacional al consumo en establecimientos que prestan el servicio de restaurantes y el de bares similares. ¿Quiénes pertenecen al régimen simplificado de este impuesto? Pertenecen a este régimen las personas naturales que en el año anterior hayan obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 4.000 VT. En términos generales, las estrategias de aplicación del INC consisten en disminuir las antiguas tarifas del impuesto a las ventas, que es el IVA, del 20, 25 y 35% hasta la tarifa general del 16% y adicionar un porcentaje a título del INC, que debería ser más o menos equivalente a la disminución que se causó en el IVA. El Impuesto Nacional al Consumo INC para bares y restaurantes tiene origen en la prestación de un servicio o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor de los bienes y servicios mencionados en el artículo 512 del Estatuto Tributario.
Este impuesto es causado al momento del cumplimiento de las formalidades aduaneras, la entrega material del bien, la prestación del servicio o la expedición de una cuenta de cobro o documento equivalente por parte del responsable. Para el comprador, el INC constituye un mayor valor del costo deducible del impuesto sobre la renta, como mayor valor del bien o servicio adquirido. Ahora hablemos de los no responsables del impuesto nacional al consumo. Uno de los cambios más relevantes introducidos por la Ley de Financiamiento fue la eliminación del interés referente al régimen simplificado del impuesto al consumo para restaurantes y bares. Según el artículo 18 de la Ley 1943 de 2018, este pasará a ser denominado no responsable del INC. Así, el artículo 20 de la ley en mención modifica el artículo 512.3 del Estatuto Tributario, donde señalaban anteriormente los bienes gravados a una tarifa del 8% y entrega nuevas indicaciones con relación a las condiciones para las personas naturales dedicadas a actividades de restaurantes y bares que figuren como no responsables del INC, al que hace referencia el numeral 3 del artículo 512.1 del Estatuto Tributario, el cual fue igualmente modificado por el artículo 19 de la Ley 1943 del 2018. Por lo tanto, las personas naturales que pretendan operar como no responsables del INC deberán cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos. El primero es que en el año anterior hayan obtenido ingresos brutos provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT. El segundo sería que posean máximo un establecimiento de comercio, sede, local o negocio donde ejerzan su actividad. Adicionalmente, la norma señala que quienes deseen celebrar operaciones grabadas con un valor igual o superior a los 3.500 VT deberán inscribirse previamente como responsables de este impuesto. Una vez estén registrados, solo podrán solicitar su retiro cuando demuestre que en cada uno de los 3 años fiscales anteriores cumplieron con las condiciones nombradas anteriormente. Asimismo, cuando los no responsables realicen operaciones con los responsables del impuesto al consumo, deberán registrar en el RUT su condición y entregar una copia al adquiriente de los servicios. Buenas noches, mi nombre es Mario Rincón y en este momento les voy a hablar del Impuesto Nacional al Consumidor para Bienes Inmuebles. Con la adición del artículo 512.22 al ET a través del artículo 21 de la Ley 1943 de 2018, se establece que todo vendedor de bienes inmuebles nuevos o usados diferentes a predios rurales destinados a actividades agropecuarias deberá generar el impuesto al consumo con una tarifa del 2% sobre la totalidad del precio de venta. En lo que respecta al comprador, no puede perderse de vista que este impuesto no podrá ser tratado como un impuesto descontable ni como un gasto deducible, pero sí se entenderá como parte del costo del bien inmueble. Este nuevo impuesto será aplicado sobre aquellos bienes cuyo valor superen los 26.800 VT o 918.436.000 pesos, incluso cuando las ventas sean realizadas mediante cesiones de derechos fiduciarios o fondos que no coticen en bolsa. Para esto, el vendedor deberá inscribirse en el RUT, expedir factura y declarar bimestralmente. Además,
Según su inciso 2, el artículo en mención instituye que, atendiendo a la causación instantánea del impuesto, los compradores tendrán que practicar la nueva retención en la fuente a título de INC, la cual deberá ser cancelada previamente a la venta del bien y presentar el comprobante de pago ante notario, administrador de la fiducia, fondo de capital privado o fondo de inversión colectiva. Con la entrada en vigor de la nueva ley de financiamiento, la cual está vigente desde el pasado martes 1 de enero del 2019, otro de los impuestos que varió de algún modo su aplicación fue el Impuesto Nacional al Consumo, o el ICO, el cual entra en la lista de los tributos que debe revisar para no incurrir en alguna omisión. Ley de financiamiento, Impuesto Nacional al Consumo. Impuesto Nacional al Consumo de Restaurantes y Bares, o ICO. Las actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, etc., continúan excluidas del IVA y gravadas con el Impuesto Nacional al Consumo. La novedad se encuentra en el servicio de catering, que entraría en dicha categoría, excluida de IVA y gravado del ICO. Asimismo, vuelve la regla que había derogado la Ley 1819 de 2016, la cual los contribuyentes que desarrollen dichas actividades bajo contratos de franquicia se encuentran sometidos al impuesto sobre las ventas o IVA. Estos contribuyentes pueden optar por entrar por este tratamiento hasta el 30 de junio del 2019. Para el régimen de los no responsables del impuesto al consumo de restaurantes y bares, que reemplaza el régimen simplificado, se establece como novedad: una vez un restaurante o bar se haya registrado como responsable del impuesto, solo podrá solicitar su retiro cuando demuestre que en los 3 años fiscales anteriores se cumplieron por cada año las condiciones para ser no responsable. Cuando los no responsables realicen operaciones con los responsables del impuesto, deberán registrar en RUT su condición de tales y entregar copia de este al adquiriente de los servicios. Impuesto al consumidor de bienes inmuebles. La enajenación de inmuebles, es decir, diferentes de precios rurales destinados a actividades agropecuarias o precios destinados a la ejecución de vivienda de interés social o interés prioritario o para equipamiento colectivo de interés público, nuevos o usados, incluida la enajenación de derechos fiduciarios o fondos que no coticen en bolsa, cuyo valor no sea superior a los 26.800 VT. Están gravados con el impuesto al consumo del 2%. Este impuesto no puede tratarse como impuesto descontable o gasto deducible del impuesto sobre la renta, pero hace parte del costo para el comprador. Ahora hablemos de los elementos del tributo. El hecho generador. El hecho generador del impuesto es quizás el elemento principal del tributo, pues de su ocurrencia surge la obligación de pagarlo. Sujeto activo del impuesto. El sujeto activo es la entidad que tiene la facultad para imponer un impuesto, como puede ser el Congreso de la República, las asambleas departamentales o los consejos municipales. Sujeto pasivo del impuesto. El sujeto pasivo es quien debe soportar el impuesto, quien debe pagarlo, que se conoce como contribuyente. Tiene la obligación de pagar
el impuesto que impone el sujeto activo y que no tiene más que cumplir con sus imposiciones. Otros elementos del tributo serían la tarifa del impuesto. Es el porcentaje o monto que se debe de pagar por parte del sujeto pasivo que realiza el hecho generador. Un hecho generador sería comprar una camisa. Sabemos que al hacer una compra, generalmente esto genera un impuesto a las ventas y el legislador impuso una tarifa que será del 19% sobre la base gravable. Y allí aparece el otro elemento del tributo, la base gravable del impuesto. La base gravable es el valor o monto sobre el cual se calcula el impuesto a pagar según la tarifa indicada. Volviendo al ejemplo de la camisa, si compramos una camisa que cuesta 100,000 pesos, ese valor se convierte en la base gravable sobre la cual se va a liquidar la tarifa del 19% correspondiente al impuesto del IVA. Otro elemento del tributo es la periodicidad. Es el lapso de tiempo en el cual se realiza el hecho generador de un impuesto y sobre el cual se debe de hacer un reporte, declarar o pagar un determinado impuesto o tributo. En el caso del impuesto a las ventas, este tiene una periodicidad de cada 2 meses o bimestralmente. Bueno, continuando con el tema, nos encontramos con las franquicias y el catering. Las franquicias son un tipo de contrato en el que una empresa, la franquiciadora, cede a otra, la franquiciada, el derecho a la comercialización de ciertos productos o servicios dentro de un ámbito geográfico determinado y bajo ciertas condiciones. El catering es el servicio que se encuentra excluido del impuesto a las ventas y gravado con el impuesto al consumo, tratamiento limitado al suministro de comidas a los empleados de las empresas. ¿Cuáles son esas sanciones por no cumplir con el Impuesto Nacional del Consumo? Tanto el Estatuto Tributario como el Código Penal contemplan sanciones cuando el responsable del Impuesto Nacional al Consumo no cobre y no recaude el impuesto, o cuando lo recaude y no lo declara o pague. Las sanciones implican el cierre del establecimiento y pago de multa e incluso la cárcel. Por un periodo comprendido entre 48 a 108 meses, adicionalmente, deberá pagar una multa correspondiente al doble del valor no consignado. Sin embargo, esta no podrá superar a 1.020.000 VT, equivalente a 33.819.120.000 por el 2018. Las sanciones mencionadas anteriormente también aplican cuando el contribuyente es responsable del INC y no cumple con el deber de recaudar y pagar el impuesto. A continuación vamos a hablar sobre el formulario 310 y su diligenciamiento. Bueno, el formato 310 está constituido de la siguiente manera. Para su diligenciamiento, encontramos la casilla número 1 que corresponde al año en el cual se genera la obligación a declarar. Está conformado por 4 dígitos. Encontramos en el punto 3 el periodo, el cual utiliza un formulario para cada periodo gravable. Registra el código del bimestre, el cual corresponde a la declaración según la siguiente tabla: 01 para enero y febrero, 02 para marzo y abril, 03 para mayo y junio, 04 julio y agosto, 05 septiembre y octubre y 06 noviembre y diciembre. En el punto 4 encontramos el número del formulario, el cual es un espacio determinado para el número único asignado por la DIAN a cada uno de los formularios.
Recordemos que no se puede imprimir formularios en blanco desde la página web de la DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debemos usar formularios fotocopiados. En estos casos o cuando se utilicen formularios no oficiales, la DIAN se reserva el derecho de asignar un número que haga único el formulario respectivo. Para seguir diligenciamiento debemos empezar por los datos del declarante. El punto 5 es el número de identificación tributaria, el cual es la identificación asignada al contribuyente por la DIAN, sin el dígito de verificación, tal como aparece en la casilla 5 de esta hoja que estamos revisando y que aparece en el RUT, que es el Registro Único Tributario. Este debe ser actualizado. No debemos escribir ni puntos, ni guiones, ni letras. En el punto 6 es el dígito de verificación, que aparece en el RUT. Este dígito de verificación aparece en la casilla 6 del formulario mencionado anteriormente. Debe ser el actualizado. Encontramos en la casilla 7, primer apellido, en la casilla 8, segundo apellido, en la casilla 9, primer nombre y en el 10, otros nombres. Aquí debemos tener en cuenta que si el contribuyente es persona natural, debemos escribir los nombres, apellidos, tal y cual como figura en el documento de identificación, el cual también debe coincidir con las casillas del formulario del RUT. Si no coinciden, se debería actualizar el RUT antes de presentar dicha declaración. Es decir, que la identificación, el dígito de verificación y los nombres completos, apellidos y nombres deben ser exactamente igual como aparecen en el formulario de registro único tributario. En la casilla 11 encontramos la razón social. Este caso aplica si es persona jurídica o sociedad de hecho. Se debe escribir la razón social completa. Tratándose de consorcio o uniones temporales, registre el nombre del mismo. Designaciones que deben coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja principal del último RUT actualizado. Si no coincide, se debe actualizar el RUT antes de presentar la declaración. Esta casilla no debe ser diligenciada cuando se trate de persona natural. Es decir, si nosotros diligenciamos las casillas 7, 8, 9 y 10, para persona natural no debe estar diligenciado la casilla número 11. Continuamos con la casilla número 12, que es el código de dirección seccional. Este registra el código de la dirección seccional que corresponde al domicilio principal de su actividad o negocio. Esto es lo que informa la casilla 12 del Registro Único Tributario. Debemos verificar que esta información sea exactamente igual al RUT, es decir, debe estar actualizado para poder presentar esta declaración de impuesto nacional al consumo. El código 24, vamos a utilizar 1 si es una corrección a la declaración privativa, 2 si es con fundamento a la ley 962 del 2005 y 3 si se corrige con posterioridad a un acto administrativo. Seguimos con el código 25, que es el número del formulario anterior. Escribe en esta casilla el número del formulario anterior al que corrige. Si la corrección es posterior a un acto administrativo, escriba todos los números del acto administrativo. A su vez, continuamos con la base del impuesto que corresponden a la parte 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 del formulario. En la 26 vamos a colocar la base del impuesto por servicios grabados a la tarifa del 4%. Vamos a escribir el valor total que corresponde a los ingresos recibidos por operaciones realizadas durante el periodo sin incluir el impuesto sobre las ventas. Si no tuvo operación, se debe escribir 0. Para el punto 27, que es la base del impuesto por servicios grabados a la tarifa del 8%, debemos escribir el valor total que corresponde a los ingresos recibidos por operaciones grabadas realizadas durante el periodo por la prestación del servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panadería para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio por la prestación del servicio de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering y por el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para el consumo dentro de los bares, tabernas y discotecas, según lo que estipula los artículos 512
8, 512.9, 512.10, 512.11, 512.12 y 13 del Estatuto Tributario. Conforme a lo señalado en este artículo, no son sujetos al impuesto nacional al consumo los ingresos provenientes de actividades de comidas y bebidas en virtud de contratos de franquicia, las cuales se encuentran sometidas al impuesto sobre las ventas. Para el punto 28, que es la base del impuesto por venta de bienes gravados a la tarifa del 8%, debemos escribir en esta casilla el valor total que corresponde a los ingresos por venta de bienes corporales, muebles gravados realizados durante el periodo, sin incluir el impuesto sobre las ventas por la venta del consumidor final de los bienes realizados. Si no tuvo esta operación, debe escribir 0. La parte 29, que es la base del impuesto por importación de bienes gravados a la tarifa del 8%, en esta casilla debemos colocar todos los valores de los bienes importados, incluidos todos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total pagado por el adquiriente realizado durante el periodo, sin incluir el impuesto sobre las ventas. Cabe aclarar que si no hubo, se debe colocar 0. Está el punto 30, que es la base del impuesto por ventas de bienes gravados a la tarifa del 16%. En esta casilla pues debemos colocar el valor correspondiente a todos los ingresos de bienes corporables, muebles gravados realizados durante el periodo, sin incluir el impuesto sobre las ventas. Está el punto 31, que es la base del impuesto por importación de bienes gravados a la tarifa. Escribe en este punto todos los bienes importados, incluidos todos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total pagado por el adquiriente realizado durante el periodo. En el punto 32 debemos colocar ventas de productos transformados a partir del cannabis. En esta casilla debemos colocar todos los productos transformados a partir del cannabis psicoactivo o no psicoactivo. Venimos en la parte de impuesto, en el punto 33, donde debemos escribir en la casilla el periodo, lo que se generó durante el periodo por la prestación del servicio de telefonía móvil, internet y navegación móvil y servicio de datos. En el punto 34 debemos colocar lo que se generó durante el periodo de la prestación del servicio de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, discotecas o cualquiera fuera de la denominación o modalidad que adopten, grabados a la tarifa del 8% según lo establecen los artículos estipulados del Estatuto Tributario. Impuestos generados por las ventas de bienes grabados de la tarifa del 8% sería el punto 35, que es donde debemos colocar el impuesto generado durante el periodo por la venta de los bienes grabados a la tarifa del 8%. El punto 36 es el impuesto generado por la importación de bienes grabados a la tarifa del 8% durante el periodo por las importaciones de bienes grabados a la tarifa del 8%. El punto 37 debemos tener en cuenta el impuesto generado durante el periodo por la venta por los bienes grabados a la tarifa del 16% según lo establece el artículo del Estatuto Tributario. El punto 38, en esta casilla pues debemos tener en cuenta todo lo generado durante el periodo por las importaciones de bienes grabados a la tarifa del 16%. Y el punto 39 debemos tener en cuenta el resultado pues de esta casilla es multiplicar el valor registrado en la casilla 32 por la tarifa establecida en el artículo 512.20 del Estatuto Tributario. En caso dado de que alguno de los valores de 0, debemos especificar el número 0. Continuando con este formulario, tenemos la parte del impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, el cual empieza en el ítem 40, que es la cantidad de bolsas plásticas a la tarifa plena. En esta casilla debemos llevar la cantidad de bolsas plásticas cuya finalidad sea la de cargar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen y que no sean biodegradables según lo definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la casilla 41 es la cantidad de bolsas plásticas nivel 1. Debemos llevar la cantidad de bolsas plásticas pertenecientes al nivel 1 de impacto al medio ambiente y la salud pública definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la casilla 42 vamos a llevar aquellas bolsas plásticas pertenecientes al nivel 2 de impacto del medio ambiente y salud pública, pues definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y en la casilla 43 vamos a llevar las de nivel 3, en la casilla 44 las de nivel 4. En la casilla 45, que corresponde a la de impuestos generados por bolsas plásticas a la tarifa plena, debemos escribir el resultado de multiplicar la casilla 40
que serían la cantidad de bolsas plásticas a tarifa plena por la tarifa en pesos por bolsa del año 2017, en este caso 20 pesos, 30 para el 2018, 40 para el 2019, 50 para el año 2020. Esto de acuerdo a la tabla estipulada en el artículo 512.15 del Estatuto Tributario. En la casilla 46 vamos a hacer la misma operación mencionada en la casilla 45, pero teniendo en cuenta la multiplicación con la casilla 41. De igualmente repetimos el proceso para la casilla 47, teniendo en cuenta la multiplicación con la casilla 42, la 48 con la casilla 43 y la 49 con la casilla 44. La tabla la vamos a encontrar de la tarifa en el artículo 512 del Estatuto Tributario. La liquidación privada empieza pues con el punto 50, que es el saldo a pagar por impuesto. Aquí vamos a escribir el total del impuesto generado por las operaciones grabadas durante el periodo. Para el efecto, suma el valor del impuesto generado en cada caso, según lo declarado en las casillas 33 a la 49. Para la casilla 51, que son las sanciones, debemos incluir los valores de las sanciones a que haya lugar y que se generen por la prestación de esta declaración. Recuerden que las sanciones a declarar no pueden ser inferior a la sanción mínima equivalente a 10 VT. En el punto 52 vamos a tener en cuenta el total del saldo a pagar, suma el valor de la casilla 50, saldo a pagar por impuesto, más el de la casilla 51, que serían sanciones. En el punto 53 vamos a tener el número de identificación signatario. Si usted firma como representante de persona jurídica o de persona natural, declarante debe estar registrado en el RUT. Escriba aquí el número de identificación tributaria que le asignó la DIAN para este efecto, sin dígito de verificación. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras. En la casilla 54 vamos a colocar el dígito de verificación, corresponde al número escrito con el NIT registrado después del guión. En la casilla 980 es el pago total. Vamos a registrar el valor que va a cancelar con la prestación de la declaración. En la 981, que es el código de representación, vamos a escribir el código que corresponda al tipo de representación de quien firma como representante del declarante, de acuerdo con la casilla 98 del Registro Único Tributario del declarante. La firma del declarante o de quien lo representa es el espacio destinado para consignar la firma del declarante o quien lo representa. En la casilla 982 debemos colocar el código del contador o revisor fiscal. ¿Cómo debemos diligenciar esta casilla? Según el código asignado al contador o al revisor fiscal, según corresponda de esta manera. 1 si es contador, 2 si es revisor fiscal. Para lo anterior, tenga en cuenta que debemos firmar las declaraciones como contador, los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad cuyo patrimonio bruto en el último día del año inmediatamente anterior o los ingresos brutos de dicho año sean superiores a 100.000 VT. Como revisor fiscal, las sociedades por acciones, las cuales de compañías extranjeras, las sociedades en las que por ley o por estatuto la administración no corresponda a todos los socios cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del 20% del capital. Todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o exceden el equivalente de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como todos aquellos declarantes que en virtud de disposiciones especiales se encuentren obligados a tener revisoría fiscal. El 983 es el número de tarjeta profesional, el cual debemos registrar la tarjeta profesional asignada al contador o revisor fiscal por la autoridad competente. El 994 con salvedades, el cual pues debemos marcar una X si usted es contador o revisor fiscal, firma la declaración con salvedades. Y el 997
que es el espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora. Buenas noches, compañeros. Finalizando el tema del Impuesto Nacional al Consumo, les platicaré acerca de qué manera afecta la Ley 219 de 2016 y la Ley 2010 de 2019 a este impuesto. Primero analicemos la Ley 1819 de 2016. El artículo 200 de esta ley modificó el artículo 512.1 del Estatuto Tributario, que hace referencia a los hechos generadores del INC. A este se le adicionaron primero la prestación del servicio de Internet y de navegación móvil y el servicio de datos como nuevos hechos generadores de este impuesto. Estos servicios están grabados con una tarifa del 4%, la cual se aplicará sobre el valor total del servicio que exceda 1.5 UVT. En el 2017 eso serían 48.000 pesos mensuales. Como segundo, se le suma el servicio de expendio de comidas y bebidas, así como el de alimentación bajo contrato y el servicio de expendio de bebidas alcohólicas. También, como hechos generadores del INC, se extendieron a las actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o a cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Además, cambió la condición para aplicar la tarifa del 8% de INC sobre las motos, pues ya no aplica para motos con cilindraje mayor a 250, sino que es a partir a motos con cilindraje mayor a 200. También se modificó el tope de ingresos brutos para pertenecer al régimen simplificado del INC, los ingresos brutos totales inferiores a 3.500 VBT, y se adicionó un requisito que consiste en que las personas deberán tener máximo un establecimiento de comercio, sede, local o negocio en el cual desarrollen las actividades. Adicional, se reglamentó el INC a las bolsas plásticas, el cual empezó a aplicarse a partir del 1 de julio de 2017. Para ese año la tarifa sería de 20 pesos por cada bolsa. Y por último, este impuesto se aplica a las ventas de cannabis medicinal, se le hace al transformador. La base gravable del INC de cannabis será el valor total del producto final y la tarifa a aplicar es del 16%. Bueno, ahora veamos la otra ley que tiene relación con el Impuesto Nacional al Consumo y complementa el punto que mencioné acerca de las bolsas plásticas, y es la Ley 2010 de 2019. Indica que todos aquellos que operen como responsables del IVA, cuando entreguen bolsas plásticas que no estén exoneradas del INC, han debido facturar y cobrar a partir del 1 de enero de 2020 un INC equivalente a 50 pesos. Recordemos que hay bolsas que están exentas del impuesto como las biodegradables, y estas deben estar certificadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Encontramos también en ellas las reutilizables y las de embalaje. Por último, compañeros, está relacionado el impuesto de régimen simple y este impuesto. Recordemos que el régimen simple es una nueva forma de tributación opcional acá en Colombia. Es de causación anual y pago bimestral, y esto es gracias a la Ley 1943 de 2018 o Ley de Financiamiento. El impuesto unificado para el régimen simple unifica la tarifa de los impuestos, permitiendo presentar en una sola declaración varios impuestos. Y es aquí donde existe la relación. ¿Cuáles son esos impuestos? El impuesto al consumo, INC, impuesto sobre la renta y complementarios, impuesto sobre las ventas, impuestos de industria y comercio. Eso es todo, compañeros. Muchísimas gracias.